Hay tres pesos pesados, tres jugadores titulares, tres jugadores que ya llevan tiempo en el Barça, que en caso de venderlos este mismo verano, el Barça podrá financiar tanto el fichaje de Luis Díaz como de Nico Williams a la vez. Voy a decir el importe por el cual se debería de vender a estos jugadores y el por qué también, por supuesto, hay que vender a estos tres jugadores, como digo, pesos pesados, ¿no? Titulares en el Barça, que igual a más de uno no le guste, ¿no? Que se venda a estos tres jugadores. Ahora voy con ellos y lo que quiero empezar diciendo es que obviamente es importante fichar tanto a Nico Williams como a Luis Díaz, porque son dos jugadores que pueden aportar mucho en ataque al Barça. Luis Díaz desde la posición de delantero centro y Nico Williams desde el extremo izquierdo. Sobre todo también Luis Díaz hay que ficharlo porque es una ventana de oportunidad tras el fichaje oficial de Florian Wirtz por el Liverpool, que ha soltado 150 kilos y obviamente ahora está más predispuesto a venderlo, ¿no? Y esto el Barça lo tiene que aprovechar. Si va con una buena oferta, yo creo que el Liverpool lo dejará salir. Al igual que Nico Williams, que esta también es otra, el Barça probablemente lo fiche porque ya está en negociaciones muy avanzadas con él, ¿no? A ver, yendo a los jugadores, los tres jugadores son el primero, Araujo, Ronald Araujo, un jugador que obviamente siempre es muy criticado y que ya está en la puerta de salida. Se habla de que, bueno, por lo que he visto, ¿no? Su valor de mercado, que me parece también, sinceramente, una broma de muy mal gusto, está en 35 millones, pero tiene una cláusula de 60, lo cual pues me parecería un precio razonable para venderlo. Hay equipos interesados, se habla de la Juve, del Bayern, podría venir algún equipo inglés, y yo, a Ronald Araujo, teniendo en cuenta la cantidad de defensas que hay, lo vendería por este importe, además de que obviamente, pues eso, es un jugador que es prescindible teniendo en cuenta la cantidad de centrales que tenemos, ¿no? Y que digamos que la presión siempre le puede, ya lo he comentado más de una ocasión, y vamos, Ronald Araujo me parece una venta de libro para financiar estos dos fichajes a la vez, Nico Williams y Luis Díaz. El otro jugador es, por supuesto, Marc-André ter Stegen, que yo ya he dicho que no lo vendería, pero obviamente con el fichaje de Joan García parece ser que la directiva lo quiere fuera, y es otro jugador que principalmente por su ficha, que si no recuerdo mal está sobre los 10 millones netos, más o menos, si no recuerdo mal, quizás un poco menos o un poco más, pero por esa franja anda. Y obviamente pues el simple hecho de ahorrar su ficha pues ya haría mucho, aparte de que también podría sacar más o menos unos 10-15 millones por él, o hasta 20 si negocias bien. Y hombre, pues como digo, ¿no? Sería un jugador que liberaría mucha masa salarial y ayudaría mucho. Yo repito, no lo vendería, pero probablemente no. O sea, le están invitando a salir y es evidente que es otro jugador que ayudaría. Y el tercer jugador a vender, y este no es necesario si se venden los otros dos primeros, es decir, si se vende tanto a Araujo como a ter Stegen, no es necesario vender a este tercer jugador, pero en caso de venderlo, pues hombre, podrías financiar estos dos y encima hasta hacer algún que otro fichaje más. Y el jugador es Frenkie de Jong. Yo ya he dicho que a priori mi plan es contar con él, no venderlo, pero si llega una oferta importante, pues sí que lo vendería. Se habla de que el Barça está o el plan del Barça es renovarlo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Muchas veces ya sabemos que se habla cosas, ¿no? Se dicen cosas y al final acaba pasando todo lo contrario, no sería la primera vez. Y Frenkie de Jong también es un jugador que suele estar muy criticado, es un jugador que tiene una buena valoración de mercado, si no recuerdo mal, tiene una valoración de 60 o 70 millones. Yo ya he dicho que a Frenkie mínimo hay que venderlo por 100, yo por menos, sinceramente, no lo vendería. 90 sí que podría valorarlo, pero digamos que con bonus, es decir, que se alcance sí o sí los 100, ¿vale? Por Frenkie de Jong, porque me pareciera un insulto venderlo por menos, porque me parece un jugador con calidad de ser titular en el Barça y de los mejores centrocampistas del mundo estando en forma. Y es otro jugador que es prescindible, entre comillas, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tiene el Barça en el centro del campo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya está Gavi, que está Pedri, que este año va a estar Marc Bernal, que está el propio Casado, que está el propio Fermín López, que está el propio Dani Olmo. Es decir, vamos a ver, tenemos muchos jugadores para el centro del campo. Es cierto que el señor Frenkie de Jong puede jugar en el doble pivote, pero ya hemos visto que Flick también lo ha puesto por detrás del 9 y esa posición está copadísima, y más con estos dos jugadores que hablo de fichar.
Pero bueno, es cierto que puede jugar en doble pivote, pero bueno, ahí en principio también está Gavi, está Pedri, está Bernal, está Casado, es decir, también es una posición muy ocupada, ¿no? Y necesitamos ir probando a chavales nuevos de la cantera, con lo cual pues siempre viene bien hacer espacio. Con lo cual pues Frenkie de Jong, a pesar de que mi plan no sería venderlo, teniendo en cuenta las críticas que suele recibir y que obviamente el Barça necesita hacer caja y que, bueno, ya se ha hablado más de un verano, ¿no? O ya se ha hablado del interés de United más de un verano, aunque él siempre se ha negado a irse porque está muy a gusto en la ciudad de Barcelona, yo lo vendería. Con lo cual, pues bueno, esos son los tres jugadores, Araujo, De Jong y Ter Stegen, y como digo, es importante vender a estos tres tíos, porque vamos, sería una inyección de pasta muy importante. Por De Jong, démosle que 100, Araujo 60, 160 y Ter Stegen unos 10, 170 kilos, más las tres masas salariales importantes de esos tres tíos. Vamos, tienes financiado tanto el fichaje de Nico Williams, que se habla de unos 65 kilos, que es la cláusula de rescisión, más el señor Luis Díaz, que se habla de unos 80, 140 y te sobran 30. O sea, has inyectado 170, has, digamos que gastado 140, aún te sobran 30 y hasta podrías hacer algún fichajillo que otro, ¿no? Si se considerara necesario. Con lo cual, pues bueno, yo esto lo tengo muy claro. ¿Y por qué me parece importante fichar a Nico Williams y Luis Díaz? Pues obviamente, ¿no? El señor Nico Williams es un jugador que probablemente se va a fichar, están muy pesados con el asunto y el Barça probablemente ficha al señor Luis Díaz, como digo. O sea, el Luis Díaz, Nico Williams, están en negociaciones avanzadas con el agente y es un jugador para jugar, porque no puede jugar en otra posición que en las bandas, en concreto en el extremo izquierdo. Y el señor Luis Díaz yo lo ficharía ya como relevo también, y es importante ficharlo como un relevo de garantías para el señor Robert Lewandowski, que obviamente no es eterno y que la temporada que viene tendrá un año más y probablemente, o si no se va del Barça a acabar esta temporada que va a empezar ahora, sí que acepte tener un rol más secundario y fichar a Luis Díaz por un precio de 80 millones, teniendo en cuenta que puede llegar a rendir muy bien, pues yo creo que es una oportunidad de mercado importante, ¿no? Al igual que se ha hecho con Joan García fichándolo por 25 kilos, Luis Díaz ficharlo por unos 80 más o menos en total, pues me parece una buena oportunidad de mercado, ¿no? Como digo, sobre todo también tras el fichaje de Florian Wirtz, que el Liverpool, como digo, necesita hacer caja. Habrá que ver si realmente lo hacen o no, porque estos tíos de la Premier ya sabemos que se pasan el fair play por ahí abajo. Pero, hombre, yo creo que estarán predispuestos a vender, a hacer caja, ¿no? Y Luis Díaz, teniendo en cuenta que es un jugador que juega a la misma posición que Florian Wirtz, pues hombre, yo creo que tiene las puertas de salida un poco más abiertas, ¿no? Con lo cual debería intentarlo el Barça. Y por eso mismo digo que, teniendo en cuenta que estamos viendo que se va a fichar probablemente a Nico Williams, pues si se vende a estos tres jugadores, o a por lo menos a dos de ellos, pues yo creo que el Barça podrá financiar los dos fichajes a la vez este mismo verano y, como he dicho, tienen cabida. El señor Luis Díaz puede jugar como 9 y Nico Williams puede jugar en el extremo izquierdo, ¿no? Y esta primera temporada, pues bueno, que se vayan rotando los minutos. Aparte de que va a haber lesiones y no creo que vaya a ser un problema el tema este de los minutos, ¿no? Además, van a haber salidas, con lo cual, pues hombre, no creo que vaya a haber overbooking en ataque, ¿no? Así que nada, esos son los tres jugadores que vendería del Barça: Araujo, De Jong y Ter Stegen. Ya he dicho por qué. Y también ya he dicho por qué es importante fichar tanto a Nico Williams como a Luis Díaz. Así que nada, dejadme vuestras impresiones en comentarios, recordad suscribiros, dadle a la campanita, dadle al pulgarcito. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en próximos vídeos.